Vamos a compartir. Vamos a compartir. Bien, ¿ustedes pueden ver la presentación? Sí, profesor. Muy Sí, bien, profesor. correcto. Sí, profesor. Muy bien, ahora sí, apaguen sus micros para poder empezar. Vamos a seguir hablando de políticas nacionales de salud y medicamento, ¿no? Recuerden ustedes que lo que estamos interpretando en este curso son distintas leyes que tienen que ver con el sector salud, ¿no? Entonces, para hacer un recordar, hemos visto que hay una Autoridad Nacional de Salud, ¿no? Y debajo de esta Autoridad Nacional de Salud, que es el Ministro de Salud, existen una serie de oficinas, una serie de dependencias, ¿no? Y cada una, de acuerdo a lo establecido en sus manuales, tiene una serie de funciones, ¿no? Algunos se encargarán de epidemias, otros se encargarán de medicamentos, otros se encargarán de repente de salud pública y vacunación, otros de repente se encargan de abastecimiento y así sucesivamente tenemos una serie de dependencias del Estado, ¿sí? Seguimos bajando en ese gran esquema y nos encontramos que tenemos que llegar a provincias. Recuerden, todas las directivas del Ministerio de Salud se hacen en Lima, se hacen en Lima. Y de ahí las personas autorizadas, ¿no? Las personas autorizadas o los jefes autorizados empiezan a derivar estas órdenes a las distintas dependencias para que cada dependencia pueda cumplir en provincias lo que dice el Ministerio de Salud en Lima. Yo les hago una pregunta de opinión. ¿Ustedes creen que la realidad que se ve en Lima será igual a la realidad de provincias? Muy No, distinta. porque hay centralización en Lima. No. Así Hay es. mucha centralización. Perfecto. Entonces ustedes ven que sentimos, nosotros que vivimos en provincia, que hay cierto olvido, ¿no? Nos están olvidando, nos están dejando de lado. Entonces ahí vemos que hay un primer problema. De repente los recursos son muy poquitos y de repente con el poco dinero que tiene el Ministerio de Salud, abastece lo que tiene más cerca. Y de repente lo que sobra, ¿no? O en menor cantidad está destinado a provincias. Eso yo no lo sé, eso tendría que ver cuando se haga una auditoría para ver cómo se hace o cómo se ha hecho la distribución. Pero en nuestras regiones nosotros podemos sentir que hay cierto olvido. ¿Sí? Sentimos que hay un olvido, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer en la clase de hoy es, de alguna manera, entender cómo funcionan estas órdenes cuando llegan a las provincias. Quiénes son las personas encargadas y cuáles son sus funciones en las distintas provincias para poder interpretar y poder aplicar estas directivas que vienen desde Lima. ¿Sí? Hasta ahí, chicos, ¿se está entendiendo a dónde vamos? Sí. Sí, profesor. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Miren ustedes esta primera noticia, que la voy a leer. Dice, pueblos indígenas y COVID-19. ¿Cómo llega el Estado a las comunidades? Y en la parte inferior dice lo siguiente. Lejos de farmacias surtidas y de hospitales con personal especializado, las comunidades indígenas son muy vulnerables frente a esta pandemia. Pese a la normativa para su protección, lo ejecutado hasta el momento no ha sido suficiente. ¿Sí? ¿Tiene verdad este artículo? ¿Ustedes creen que está dentro de lo que realmente pasa? Claro. Sí, Sí, profesor. es cierto. Profesor. Es cierto. Así es. Entonces, ustedes como próximos profesionales de la salud deben interpretar que hay mucha población que está en riesgo. Acá mismo en las ciudades, ¿ustedes creen que hay una correcta distribución en nuestra ciudad, tanto en el centro como en periferia, a toda la población? No.
No, No, profesor. hay desigualdad. Hay Ah, mucha desigualdad, sí. Así es. Entonces, está en ustedes como próximos, de repente, en algún momento, directores o encargados del sector salud, ¿no? Ver de qué manera ustedes pueden colaborar para que esta situación cambie, ¿no? Si actualmente no cambia, entonces a futuro ustedes deben buscarle alguna solución, ¿sí? Algún tipo de solución. ¿Bien? Ok, entonces, vamos a continuar. Vamos a ver el día de hoy los lineamientos, seguimos con lineamientos de la política regional de salud. Ya nos olvidamos de Lima, ya nos olvidamos del Ministerio de Salud. Vamos a ver lo que pasa en nuestras regiones para poder entender cuáles son sus obligaciones. Recuerden ustedes que si nosotros interpretamos la Ley General de Salud, la autoridad de salud se organiza y se ejerce a nivel central, ¿no? A nivel central está la autoridad, pero también hay que cumplir funciones de desconcentración y descentralización, ¿no? Una de sus compañeras me hizo esta pregunta: ¿qué significa desconcentrado y qué significa descentralizado? ¿Es correcto, chicos? Sí. Muy bien. Entonces, miren ustedes. Cuando nosotros decimos desconcentrado, viene de la palabra concentración, ¿sí? Todos los recursos normalmente se acumulan en Lima. Todas las autoridades que deciden están en Lima, ¿sí? Entonces, existe un órgano que se dedica a desconcentrar, es decir, es un encargado logístico que se le permite desconcentrar, es decir, desahogar todos esos recursos que están en Lima y distribuirlos a las provincias, ¿sí? El órgano desconcentrado es el que brinda todos los servicios a las provincias, ¿no? Se concentran en Lima, pero se desconcentran cuando se despachan a provincias. Es un cargo muy importante dentro del Ministerio de Salud, ¿sí? Es un cargo muy importante. Entonces, desconcentración, ¿no? Los recursos de Lima los vamos a distribuir. Y cuando hablamos de descentralizado, estamos hablando de las autoridades, ¿no? De los cargos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si bien hay una autoridad en Lima, en provincias debe existir una autoridad que las órdenes de Lima, ¿no? Los lineamientos de Lima, los haga cumplir en provincia. Entonces, cuando hablamos de desconcentrado, vamos a hablar de recursos, y cuando hablamos de descentralizado, vamos a hablar de autoridades. ¿Sí? ¿Ahora sí les quedó claro, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Profesor, Dígame, señorita. la Oficina General de Planeamiento Estratégico es el que se encarga de eso, los órganos concentrados, de Así es. distribuir los recursos para provincias. Así es. Dentro del organigrama, cuando hablamos de planeamiento estratégico, estamos hablando de desconcentrado, ¿sí? Y cuando hablamos de funciones, vamos a hablar de descentralizado. ¿Bien? ¿Ahora sí le quedó claro? Sí, ok, gracias. Muy bien, perfecto. Entonces, entendido estos dos términos, sabemos que desde Lima, la autoridad, que es el ministro de Salud, ya está definiendo políticas que en la práctica no se cumple, es porque debe haber algún tipo de inconveniente. Y es ahí, futuros profesionales de la salud, ustedes que van a descubrir en algún momento, quienes trabajen en el Ministerio de Salud, dónde es el quid del problema, dónde se origina el cuello de botella que impide que los recursos lleguen a toda la población. Bien, vamos a leer este texto que es extraído de la ley del Ministerio de Salud, de la Ley General de Salud. La autoridad de salud la ejercen los órganos del Poder Ejecutivo y los órganos descentralizados de gobierno. Vean ustedes, ellos son los que ejercen autoridad, de conformidad con las atribuciones que les confieren sus respectivas leyes de organización y funciones, leyes orgánicas
o leyes especiales en el campo de la salud. Entonces ven que acá está la correlación de lo que les decía, descentralizados, ¿no? Que son quienes ejercen el poder, son quienes brindan los lineamientos, quienes son los que tienen autoridad. Entonces, la palabra descentralizado, no olviden, está muy relacionado con las funciones. ¿Bien? Esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Muy importante que lo tengan en cuenta. Esto es Profesor, dígame, señorita. disculpe, los lineamientos son iguales, solo que especificándose a lo que es provincia, a la región. Así es, están especificados, el lineamiento es como una orden general, ¿no? En la autoridad regional de salud, ¿no? La autoridad departamental de salud, tienen que aplicarlo de acuerdo a su realidad. Miren, qué difícil es eso, ¿no? Aplicarlo de acuerdo a su realidad, tienen que aplicarlo de acuerdo a los recursos que le han enviado y tienen que aplicarlo de acuerdo a los cronogramas que también le han estipulado. ¿Sí? Entonces, vean ustedes que es una posición muy difícil, porque ellos ni definen la cantidad de dinero, ni definen la cantidad de recursos que le van a dar. Entonces, están prácticamente sujetos a que el Estado les proporcione recursos y de ahí ver, de acuerdo a lo que le exigen, qué puede cumplir y qué no puede cumplir. Por ejemplo, si a mí me dijeran que yo tengo que tener 100 camas UCI en mi región, 100 camas UCI nuevas en mi región, y solamente me dan recursos para 20, ¿podré cumplirlo o no? No, No. solo le dan para 20 y usted necesita 100. Así es. Entonces mi requerimiento dice 100. De repente, estoy poniendo un ejemplo. Entonces, ahí es donde las autoridades tienen que empezar a solicitar más recursos, entonces, incluso llegan hasta la prensa. No sé si ustedes han visto que la autoridad sale a los medios de comunicación y dice, acabamos de pedirle al gobierno que me mande recursos para camas UCI y no me envían. O lo que hace el alcalde, por poner un ejemplo. Acabo de solicitar al gobierno de Sagasti que me envíe dinero para poner otra planta de oxígeno. ¿Por qué? Porque el presupuesto que le enviaron de repente es muy limitado y no me permite cumplir con mis objetivos de acuerdo en lo que yo veo que está pasando en mi región. ¿Ven? Entonces, que tiene bastante importancia conocer eso. Ok, chicos, ¿alguna consulta antes de continuar? Muy bien, vamos a continuar. Bien, miren ustedes, el Perú está establecido que tiene una serie de políticas que tienen que cumplir, tal cual lo cumplen el resto de países. Esos están establecidos dentro de un documento y son los objetivos del desarrollo del milenio que nosotros nos hemos planteado como país. Hay una serie de políticas que nosotros nos hemos comprometido como país a cumplir. Está erradicar la pobreza y el hambre extrema, la educación universal, promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer. El número 7 dice garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y el número 8 dice fomentar una asociación mundial de desarrollo. Estos tres puntos que están en rojo, que los voy a enmarcar, son puntos que están enfocados netamente a la salud. ¿Cuáles son? Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años, mejorar la salud materna y combatir el VIH-Sida, el paludismo y otras enfermedades. Entonces, vean ustedes que dentro de la política del país están inmersos estos tres puntos fundamentales de la salud en nuestro país. Entonces, díganme ustedes, vamos nuevamente, ¿se estará cumpliendo esto a nivel de las regiones? No, profesor. No, profesor, no, profesor. Difícil, no difícil, pero no imposible. Hay otros países que sí han avanzado en esta política. Entonces nosotros debemos mirar su ejemplo. Debemos también ser conscientes de que el sector salud necesita más recursos. Nos estamos peleando con tanto problema político
y hay temas que son fundamentales, ¿no? Temas que son fundamentales. Yo no escucho a ningún político hasta ahora, salvo César Acuña, de poder haber ofertado algo para combatir la pandemia, ¿sí? Hay políticos que tienen mucho dinero, supuestamente entre comillas, que han sido empresarios y todo el detalle, y no les veo que muevan siquiera una mascarilla en favor de la gente que es pobre. Entonces, quisiera que ustedes vean desde ese punto de vista cuál es el comportamiento de un político, ¿no? Cuánto vale un voto antes de una campaña y después de que pasó la campaña. Eso les indique el tipo de personas que son, ¿no? Salvo César Acuña, no he escuchado ningún político que haya otorgado algún obsequio, regalo o beneficio para las personas que menos tienen. Entonces, estamos ahí de esa manera conociendo cómo se comportan los políticos. Y de acuerdo a eso, ustedes deben tomar sus propias decisiones, ¿no? Es mejor una persona con valores que una persona que no tiene valores. Entonces, ahí se ve, sobre todo en estos puntos, Recursos hay. Perú tiene dinero, ¿no? Lamentablemente, el dinero es mal utilizado. Es mal utilizado. Y hasta ahora, nosotros tenemos estos tres puntos que siguen sin solución, muy aparte de todo lo que se ha generado por pandemia, ¿no? Muy bien. Entonces, entendido cuáles son los puntos principales, vamos a ver un poquito más al detalle el tema del día de hoy. Recuerden ustedes, y esto también es importante que lo recuerden, es el contexto actual. Como ustedes saben, y lo hemos visto en clases anteriores, nuestro sistema de salud está segmentado. Es decir, tenemos varios sistemas de salud. Tenemos en el caso del sector público, a ver, ¿hay un micro por ahí prendido, por favor? Tenemos en el sector público, como ustedes saben, en rojo tenemos el Ministerio de Salud, tenemos las Fuerzas Armadas, tenemos las fuerzas policiales, que también tienen su propio sistema de salud, y también tenemos los gobiernos regionales, que también brindan asistencia en cuanto a el sector salud. Acá también estará incluido el CIS, ¿no? El CIS, que atiende a la población más vulnerable, ¿sí? Esto es el sector público. Tenemos también, como ustedes recordarán, el sector social o el seguro social, que atiende básicamente a aquellos trabajadores que pertenecen a una planilla, ¿no? Son dependientes de algún trabajo en una empresa. Y ellos están incluidos dentro del seguro social, ¿sí? Y también tenemos un sector privado, ¿no? Aquellas entidades que brindan servicios de salud y que son entidades completamente privadas o son seguros particulares que brindan servicio de salud. Aquí también estarán incluidas estas ONG que de alguna manera participan brindando servicios de salud. Estos tres sectores, ¿está claro que los hemos conocido, chicos? Sí, Profesor. Sí. sí, Entonces, profesor. Y ¿qué problemas presentan estos sectores? ¿No? Estos sectores, como ustedes pueden ver, presentan una serie de problemas. Acá, en el lado derecho, hay 4 que son los principales. El primero de ellos es la ausencia de mecanismos integrados de referencia y de contrarreferencia. También hemos visto este término, ¿no? Que son las distintas derivaciones que se realizan de los pacientes. El paciente puede ser derivado a una institución de mayor capacidad o derivado a una institución de menor capacidad. También lo hemos visto. Entonces, dentro de estos sistemas todavía existen ciertos problemas, ¿no? Recuerdan que vimos ejemplos de personas que no son atendidas en centros de salud a pesar que tienen derechos, ¿sí? ¿Recuerdan que vimos esos casos? Sí, profesor.
¿Sí? Incluso ustedes mismos me hicieron notar que tuvieron algunos problemas para la atención fuera de su localidad. Entonces, ahí vemos que hay mecanismos, ¿no?, que están fallando. Vemos ahí un problema. También hemos visto, como segundo problema, la imposibilidad de proveer atención integral conjunta. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía existe población que no es atendida, ¿sí? No están ni en el SIS, no están ni en el MINSA, no están ni en el sector privado, ni tampoco están en la seguridad social. Esto impide una atención integral, ¿no? ¿Recuerdan que incluso vimos cifras que bordeaban los 2 millones de peruanos que no tenían DNI? ¿Recuerdan ustedes? Sí, Muy bien. no era 1.700.000. 1.700.000, ya deben ser más o menos 2 millones aproximadamente, ¿no? Ausencia de complementariedad de servicios y continuidad de cuidados, ¿no? Entonces, hay ausencias de servicios, hay ausencias de recursos. Entonces, las personas no pueden ser debidamente curadas, ¿sí? Debidamente curadas. Imagínense que en algunos casos, el caso más palpable es que no hay camas UCI. Entonces, ahí tenemos que hay servicios que están fallando. Servicios que están fallando, ¿no? Y por último, la superposición de redes. Es decir, ¿no? Es decir, yo no podría atender a un paciente de una red que se vaya a otra red porque hay trámites administrativos que lo impiden. Si se presenta una emergencia en una persona que está fuera de su localidad, es muy complicado que alguien lo atienda, cuando debería pasar exactamente lo contrario. Si una persona ha sufrido un accidente y está fuera de su región, se le atiende primero y después se descubre o se deriva a quien corresponde el gasto. A quien corresponde el gasto, ¿sí? El fin fundamental del Estado peruano es proteger la salud de las personas. Proteger la salud de las personas. ¿Qué pasa con los pacientes que sufren un accidente y no hay quien responda? Lamentablemente lo tienen en sala de espera hasta que por fin se aparezca un familiar y pueda decir si tiene seguro social, si está en el SIS, si tiene EPS. Entonces, ven ustedes que hay un problema de comunicación, un trámite administrativo que conlleva que las personas no reciban un adecuado servicio de salud. Entonces ya identificamos los problemas. Hasta ahí, chicos, ¿está claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. ¿Tienen alguna consulta? Profesor, ¿dice usted su superposición de redes se refiere a la persona que está asegurada ya sea en salud, el SIS, en eso se refiere? Así es. Como ustedes saben, cuando una persona, estoy poniendo un caso de un accidente, cuando una persona sufre un accidente, ¿no?, y va a un centro de salud, lo que debería pasar, lo que no debería ocurrir es que no te dejen pasar. Que no te atienda un médico o un profesional para poder ver cuál es la gravedad de tu caso. Entonces, ustedes habrán visto que cuando alguien quiere ingresar a un centro de salud, lo primero que se encuentra, ¿con quién es la primera persona que tiene que pelear? Con el vigilante para que pueda ingresar. Así es. Y el vigilante es muy pegado a la letra porque no ha sido capacitado adecuadamente en ver que lo que necesita la persona es atención de emergencia, ¿no? Entonces te pide tu DNI, ¿no? De dónde vienes, o sea, te pide una serie de informaciones y hay una caseta. Tiene que pagar la consulta. Así es. Y hay una caseta donde hay una persona que le da instrucciones, ¿no? Hay una persona que es el administrativo que le da instrucciones al vigilante si lo debe o no lo debe dejar pasar, ¿no? ¿Ustedes habrán visto esos casos en todos los centros de salud? Sí, sí he visto Sí, eso. profesor, así es. Así es. Entonces, debería ser al revés. Si una persona viene por emergencia y está en riesgo su vida, lo que deberían hacer es las puertas del centro de salud Atenderlo. abiertas. Y después, Entenderlo. en la medida que se va desarrollando la atención, ir viendo a dónde corresponde el gasto, ¿sí?
porque es una emergencia, porque hay una necesidad de cuidar la vida de una persona o su salud, ¿no? Entonces, el modelo lo estamos aplicando al revés. Demuéstrame que te puedo atender para recién atenderte y no, te atiendo y después veo si te corresponde. Entonces, lo estamos aplicando mal. Hay una mala política o una mala interpretación. Entonces, lo que se tiene que hacer es cambiar esa mentalidad para que la atención sea más fluida y no tengamos que lamentar de repente hasta por pérdidas humanas, ¿no? Porque lo que más se escucha es, no me quisieron atender, ni siquiera me abrieron la puerta, ¿no? Mi paciente se murió en la puerta. Sí, así es. El paciente se murió en la puerta. Entonces, tenemos un problema ahí y tenemos que resolverlo. Es un tema de mentalidad, es un tema de que no están debidamente capacitadas las personas, no hay el personal en ese momento para atender una emergencia. Entonces, hay problemas, pero hay que buscar soluciones. ¿Bien? Está claro entonces esta diapositiva, chicos, ¿no? Sí, Sí, profesor. profesor, tengo una pregunta que se me Dígame. pasó. Sí, dígame. Dentro de la política internacional que nos señaló en la diapositiva anterior, y es que se derivan, uno de los objetivos del MINSA es implementar políticas comunes de la región andina. Así es. Miren, recuerden ustedes que en todos los países de la región andina hay una serie, hay un ministro de salud. Entonces, las fronteras, si bien existen, para las enfermedades las fronteras no existen, ¿no? En el Perú hay paludismo, tanto igual que hay paludismo en Brasil, que en Colombia, en Venezuela y en Ecuador, que son países conjuntos, ¿no? En el Perú hay hambre, tan igual que hay hambre en Brasil, que en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, y en Bolivia y en Chile, ¿no? Porque hay personas que también son pobres y que también sufren hambre. Entonces, ese tipo de problemas en común, ¿no? Las autoridades se reúnen para buscar o establecer algún tipo de política de tal manera, ¿no? Que de acuerdo a su experiencia pueden llegar a mejores, se podría decir, mejores soluciones a los problemas en común que tienen, ¿no? Entonces ellos comparten sus ideas y dicen, oye, a mí me funciona esto. Entonces en Colombia, no, a mí me funciona lo de acá. Entonces se ponen de acuerdo y establecen un documento en el cual se comprometen a poder cumplir con estas políticas que son las que más están en relación o más se repiten en todos los países de la región. Ok, y estas políticas internacionales están establecidas por la OMS. Claro, ya a nivel de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud ve una serie de muchos más graves problemas, ¿sí? Nosotros no soportamos una hambruna como la soportan de repente los países africanos, ¿no? O de repente nosotros no estamos en guerra como de repente están los países de Europa Oriental, por poner un ejemplo. O de repente nosotros no tenemos ciertas creencias religiosas tan afincadas como las que tienen en Filipinas, que incluso están permitidos temas como la flagelación o el ayuno extremo en estos países. Entonces, hay ciertas condiciones en cada región y nosotros nos tenemos que regir por las condiciones similares a la región donde vivimos. Entonces, los países de Sudamérica tienen características similares. Entonces, las políticas son similares para la región. Gracias, profesor. Muy bien. Continuemos entonces. ¿Cómo se compone entonces nuestra región? Nuestra región, como ustedes saben, tiene un Consejo Regional de Salud, que es el órgano de concentración, de coordinación y articulación regional, ¿no? Entonces, este consejo tiene un jefe. Yo les hago la pregunta, ¿cómo se llama la Autoridad Regional de Salud? ¿Cómo se llama la persona? ¿Cómo se llama la persona? Director. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? Yempen. Nombre. No, Yempen es el presidente del gobierno regional. La Autoridad Regional de Salud, ¿cómo se llama?
Ni idea. Ahí está. No No, sé. no sabe. No ¿Perdón? me lo han presentado. ¿Ya? Entonces es importante que ustedes sepan. Incluso, más importante es saber que el 25 de marzo esta autoridad renunció. ¿Por qué renunció? Porque pidió 300.000 soles, le pidió al gobierno, al Estado peruano para cumplir con ciertas metas y no le dieron ese dinero. Entonces él puso su cargo a disposición porque dijo, no hay dinero, yo no puedo hacer nada, me voy. ¿Sí? Y momentáneamente otra persona tomó su cargo. ¿Ya? Y como ustedes no saben, voy a guardarlo para el examen. ¿Ya? Sí, Profesor, pero díganos. Profesor, ¿cómo se llama? Miren que cómo cayeron, qué fácil, profesor, díganos, por favor. Ya, al final de la clase les comento, no se preocupen. Ya, le hacemos recordar. Funciones. ¿Cuáles son las funciones de este Consejo Regional de Salud? Letra A, promover la concentración, coordinación, articulación, planificación estratégica, gestión y evaluación de todas las actividades de salud y niveles de atención de la región, que esté en condición de realizar acorde a su complejidad y al principio de subsidiariedad. Miren qué largo este tema. Bueno, funciones. Coordinar cualquier actividad referente a los distintos niveles de salud. Eso diría la letra A. Coordinar, ¿no? Las distintas actividades que tienen que ver con los distintos niveles de salud de la región. La letra B dice impulsar, ¿no?, el cumplimiento de las políticas y el Plan Nacional de Salud. Entonces está regido por la Política Nacional de Salud. Él tiene que cumplir la Política Nacional de Salud. La letra C dice proponer las prioridades regionales de salud, ¿sí? Es decir, una vez entendido el plan de Lima, tiene que priorizar qué es lo que más necesitamos en la región. Si ustedes estuvieran en ese cargo, ¿cuál es la prioridad en este momento? No tienen sus centros cercanos algunos. Centros de... ¿Qué creen ustedes que es la prioridad en este momento? En salud. Oxígeno, planos de oxígeno. ¿Perdón? El oxígeno y las camas. Oxígeno. A ver, entonces vean ustedes que ahí tendrían ustedes que estudiar qué consideran más urgente. Una cama UCI, oxígeno, vacunas. Entonces ya depende de ustedes cuál sería, de acuerdo a su criterio, su prioridad. Meramente antes que todo serían las vacunas. Vacunas. Porque si se ¿Sí? enferma, ya pues vamos a necesitar el Ya. oxígeno. A ver, ¿qué haríamos en este momento con los pacientes que no están vacunados, pero que sí? Más personal. ¿Ya tienen el virus? Porque hay muchas personas que no están vacunadas y se pueden enfermar. Entonces, urgente, ¿qué sería? Unas, para que no se contaminen. Salvar a los que ya están enfermos. Las vacunas. Perfecto. A ver, chicos, para entendernos. Yo les digo, vacunas es para el que está sano, porque una persona que tiene COVID no se puede vacunar. ¿Es correcto? Ustedes saben. Sí. Sí. Entonces, vacunar. ¿quién necesita urgencia? ¿De quién en este momento corre en riesgo su vida? De las personas infectadas. De las personas infectadas. Los que ya tienen Personas sanas. Ya, entonces por ahí va la respuesta. Así es. Son los vulnerables. Así es. Entonces, vean ustedes que si en este momento llega un paciente que se está muriendo, ¿cuál sería su urgencia? Atención inmediata, que lo atiendan. ¿Pero qué necesita? Una cama. Oxígeno. Una cama UCI. Así es. Entonces, volvemos nuevamente. Perfecto, volvemos nuevamente. Lo que se necesita es lo de urgencia. Urgencia es oxígeno y cama. Oxígeno. Así es. Las vacunas podrían ir llegando, pero en este momento, para un paciente, la prioridad debería ser camas UCI y oxígeno.
Porque el Consejo Regional de Salud no tiene nada que ver con vacunas. Ellos no tienen nada que ver. Cuando lleguen las vacunas, en algún momento van a llegar, ¿sí? Él lo que tiene que hacer es destinarlo a su personal, para que el personal inocule. Pero ellos no tienen nada que hacer ninguna gestión con vacunas. Ellos los que les interesan como Consejo Regional de Salud es en este momento su prioridad. Y la prioridad sigue siendo camas UCI y oxígeno. Si no, Oxígeno. si no, se muere el paciente. ¿Sí? ¿Se muere o no se muere? Sí. Sí. Ah, Sí, se muere, está muerto ahí. así es. Entonces, entendamos también que hay que usar criterio para poder entender qué es lo que necesita la región. Bien. Muy bien. Letra D. A ver, chicos, sus micros. Velar por la organización y funcionamiento de los consejos provinciales. Es decir, debajo de ellos hay también otras autoridades que ven cada provincia. ¿Sí? Y de los niveles de atención en cada jurisdicción. Entonces, miren, hay una autoridad en la libertad, ¿no? Que es la Autoridad Regional de Salud. Pero en las distintas provincias, a ver sus micros, por favor, chicos. En las distintas provincias también hay autoridades. Hay una autoridad en Otusco, hay una autoridad en Humachuco, hay una autoridad en Pacasmayo, hay una autoridad en Chepén, en Guadalupe, qué sé yo. En todas las provincias hay una autoridad. Y esa autoridad también tiene sus propios problemas. ¿Sí? Y también solicita sus propios recursos. Entonces ven que todo se articula como si fuera un gran árbol, ¿sí? Las raíces de un gran árbol, ¿sí? Entonces, todos tienen sus propias funciones en su jurisdicción. Y tienen su jefe en la parte superior y también tienen, ¿no?, sus subordinados en la parte inferior. Y todos deben cumplir con su tarea encomendada. ¿Bien? ¿Hasta ahí se entendieron sus funciones, chicos? Ok. ¿Quiénes son los integrantes de este Consejo Regional? Como les mencioné, la Autoridad Regional de Salud. La última autoridad nombrada fue el doctor Fernando Padilla. ¿Sí? Fernando Padilla, que ha renunciado el 25 de marzo. ¿Sí? Y la autoridad que está en su reemplazo momentáneamente es la subgerente Sujei Ganosa, que está momentáneamente hasta que nombren otra autoridad. ¿Bien? Lo integran este consejo también los representantes de las instituciones del sector regional, ¿no? Y también aquellas autoridades acordadas con el gobierno regional. Hay bastante coordinación con el gobierno regional. ¿Sí? Y por último, recuerden que debajo del gobierno regional están los consejos provinciales de salud que también coordinan, concentran y articulan en cada una de las provincias, de acuerdo a la realidad de su provincia. ¿Bien? ¿Hasta ahí, chicos, alguna pregunta? Un ratito para copiar. Ya, entonces ya les dije los dos nombres, va a estar grabado en el video. Dígame, joven. Profesor, la Sí, Autoridad A ver, Regional de Salud, ¿cómo se llamaba? Padilla. Fernando Padilla, el doctor Fernando Padilla, que ha renunciado el 25 de marzo. Ahora, joven, La dígame. chica. Profesor, lo provincial de... A ver, en orden, por favor, no se apuren. Profesor, lo provincial pertenece a Santiago de Chuco, Sánchez Carrión, etcétera. Así es, cada provincia. Cada provincia. Bien, señorita, quería hacer otra pregunta. La chica que ahorita está temporalmente es Sujei Ganosa, ¿cierto? Sujei Ganosa. No es chica, es señora. Que yo sepa. Ya la señora. Sujei Ganosa. Sí. Ella fue la sugerente. Momentáneamente, hasta que nombren otra autoridad, ella está provisionalmente en el cargo. Porque ella tiene otras actividades.
¿Y quién es Kerstin Morote, profesor? Perdón, Kerstin Morote. no te escucho bien. ¿Cuál es el nombre? ¿Qué cargo tiene? Kerstin Morote, que se le reemplazó en lugar del señor Fernando Padilla, de la gerencia. Debe haber sido la antigua autoridad. Lo que pasa es que las autoridades regionales normalmente cada año se revisan cómo ha sido su desempeño, ¿sí? Entonces, si el desempeño ha sido satisfactorio, porque ellos también los evalúan, entonces hay un nuevo nombramiento, se llama ratificación. Entonces, ratifican sus funciones para el año que viene, ¿no? Entonces, cuando de repente el rendimiento no ha sido satisfactorio, entonces la autoridad es removida y nombran a alguien en su reemplazo, ¿sí? Entonces, pero en el caso de Fernando Padilla es el último que estuvo y ha estado aproximadamente entre 6 u 8 meses nada más en el cargo, ¿no? Y ha presentado su renuncia el 25 de marzo. ¿Bien? ¿Alguna otra consulta? Muy bien. Chicos, y ya para terminar, un trabajo que lo voy a publicar a continuación, bastante sencillo, ¿sí? En el supuesto de poder definir alguna estrategia local para los enfermos de COVID-19, ¿cuál crees que sería tu aporte? Es decir, ¿qué crees tú que podrías opinar o establecer como una estrategia para que ayude a los enfermos de COVID-19? Sí, COVID-19. Entonces, sabemos que los enfermos de COVID-19 tienen una serie de requerimientos en este momento. Entonces, ¿qué creen ustedes que podrían sugerir, ¿no? Que podría funcionar, ¿no? Para mejorar esta atención de los enfermos de COVID-19. ¿Sí? ¿Está clara la pregunta, chicos? Profesor, ¿se está refiriendo a los enfermos que están en UCI? Enfermos COVID podría ser los de UCI o enfermos que pueden llegar, ¿sí? O podría ser también prevención. Ustedes definen la estrategia. Cualquier estrategia. Ojo. Pero es para los que están contagiados, ¿verdad? Así es, enfermos de COVID. Pero también habla prevención, ha dicho. Sí, es decir, si yo tengo un enfermo de UCI, ¿cómo podría evitar que este enfermo con COVID-19 realice un contagio? A eso me refería. ¿Sí? Ok, gracias. Pero ojo, no quisiera que me repitan, como han estado haciendo en otros cursos, ¿no? Me repitan cosas que ya se hacen, ¿sí? Entonces, ahí hay que pensar un poquito para ver qué creen ustedes que de acuerdo a lo que ven, podría funcionar. Podría funcionar. Si ustedes me ponen ahí más camas UCI, entonces no me están diciendo nada de que algo que no se conozca. Entonces, utilicen un poquito a ver qué creen ustedes que Pero podrían otra aportar. cosa más sería, si lo normal En todo caso sería una estrategia nueva, algo así, ¿no? Así es, una estrategia nueva. Ahí está la tarea, por eso se llama tarea. Por eso se llama tarea. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta qué hora va a ser el plazo para entregar la tarea, profesor? ¿Cuánto tiempo necesitan ustedes? Una semana. El domingo. Ya, El domingo. lo voy a dejar hasta el domingo. ¿Está bien? Lo voy a dejar hasta el domingo hasta las 12 de la noche. ¿Ya? Ya les voy a publicar la tarea para que puedan tener tiempo de pensar el fin de semana y decir, ¿qué podría yo aportar? ¿No? ¿Cuál sería mi aporte? ¿Qué creo que podría funcionar? ¿No? A veces de estas ideas salen buenas ideas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes tienen la mente fresca y piensan las cosas desde otro punto de vista. ¿No? Entonces, toda idea es respetable. ¿Sí? Toda idea es respetable. Bien. ¿Alguna pregunta, chicos, ya para ir terminando? Profesor, cámbiame mi de horario. Me ha puesto el Canvas, pero turno noche. Canvas Y yo llevo en la mañana con usted. Canvas turno noche. Ya, ¿cuál es tu nombre? Envíame un mensaje al WhatsApp para cambiar. Ya, porque de repente... A ver, vamos por partes. Aló. Ya, escúchenme. A ver, Canvas es uno solo. Canvas es uno solo. ¿Sí? Sí, pero yo estoy en en la noche. En Canvas, no. En Canvas. En Canvas no puedes estar en la noche porque yo tengo aulas únicas. Yo no tengo aula, sección día, sección noche, no tengo. Yo Todos- también, profesor, me llega mi correo de invitación para el turno noche de farmacia y mis trabajos han sido calificados también turno noche, me sale mi correo.
Eso que está en una sola aula. Todos, una sola aula, llega A ver, todo. a ver, chicos, todo llega, los Llegan, avisos llegan a todos, pero hay tareas que dicen día y hay tareas que dicen noche. ¿Sí? Si ustedes han ingresado por error a la tarea que dice noche, entonces yo lo califico como si fueran de la noche. Entonces, tienen que fijarse bien. ¿Sí? Es como los anuncios de la clase. En este momento he publicado un anuncio para la clase de día y un anuncio de la clase de noche. ¿Sí? Entonces, si ustedes entran al aviso de la noche en la vida, pues van a escuchar esta clase. Sí me dejo entender. De la misma manera, las tareas también voy a empezar a publicarlas para la mañana y para la noche, para que no tengan problemas. Entonces, ustedes solamente se meten a la tarea. Que es, Profesor, la última tarea lo mandé en la noche, perdón. pero ahí le escribí de que es su turno día. La última tarea que dejó la semana pasada lo mandé en la noche porque ese es la única invitación que me llegó pues para la noche. Tendrías que haber revisado. Profesor, bien. deje de grabar. Sí, sí, a ver. Es Vamos que a no escapar. hay. Vamos a escapar primero. Pero, Vamos a escapar. Esto ya no tiene nada que ver. disculpe que me meta, pero yo sabía que la compañera Katy Mendoza está en todos sus cursos en la mañana. A ver. Bueno, Profesor, se sigue grabando. sí, voy Ya a corta. dejar de grabar. No se preocupe. Ahorita dejamos. No se preocupe. Primero vamos a dejar de compartir acá. Ok, vamos a dejar.